Hola, ¿qué tal? Un saludo, mis hermanos. Aquí estamos nuevamente esperando que estén pasando unas fiestas decembrinas, pues bueno, de la manera más positiva posible. Desafortunadamente estamos viviendo en este tiempo de contingencia todavía y no sabemos cuánto tiempo más va a durar. Y pues yo les exhorto en el nombre de Jesús que tratemos de disfrutar de alguna manera diferente, pero pues bueno, sanamente. Tratar de seguir las indicaciones que se nos dan, de no hacer aglomeraciones y tratar de cuidarnos unos a otros. Yo creo que es la mejor recomendación que podemos llevar a cabo para poder pues eh, detener un poco estos contagios, esta pandemia que esperemos pronto termine con la ayuda de Dios. Estamos compartiendo temas para matrimonio, apenas este sería el tercer tema. Han sido un poquito tardados, repito, bueno, también por muchas cosas, muchas cuestiones, el enemigo que se opone a que estos mensajes lleguen, pero aquí estamos nuevamente firmes, vamos a continuar. En el tema anterior, mis hermanos, hablábamos de por qué hay problemas en el matrimonio. Y bueno, analizábamos que no es porque Dios así lo quiera, es por la necedad y la rebeldía del mismo hombre que surgen esos problemas. Nosotros mismos los iniciamos, los incitamos y pues bueno, los problemas ahí están. Pero ahora vamos a tratar un tema muy importante, sobre todo para enfrentar este tipo de cuestiones que no se van a poder quitar. Hoy el mensaje que vamos a compartir tiene por título Superando los problemas. Y vamos a ahondar un poco en base a cómo puede ser posible esto. Vamos a disponernos y poner este tiempo en las manos del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dirigirnos al Señor y pedirle que este tiempo esté en sus manos, que su Santo Espíritu nos ayude, abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros oídos. Y así como esperamos ansiosamente la venida de nuestro Señor Jesucristo, esperamos que el Espíritu Santo también nos guíe en el caminar. Que sea bendición para nosotros, sobre todo en este tiempo de formación a través del cual recibimos estas enseñanzas. Le damos gracias a Dios por su infinita misericordia. A Él sea la gloria y el honor, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a entrar de lleno ya con esta enseñanza. Decíamos que habíamos visto en el tema anterior de por qué hay problemas en la vida matrimonial. Nos estamos enfocando más a la vida matrimonial y hay muchas causas que nos hablan acerca de estos problemas. Muchos son problemas que traemos arrastrando desde la infancia, desde la adolescencia, problemas en el seno familiar, problemas que bueno, ya vienen arraigados y que vienen y los depositamos en la vida matrimonial. Desafortunadamente ahí es donde nos encontramos y empiezan a fluir todos esos problemas que traemos arrastrando y que en su momento no pudimos arreglar o superar. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay problemas, va a haber problemas desafortunadamente, no porque haya sido diseñado así por Dios, ya lo veíamos en el tema anterior, sino por nuestras mismas acciones, por la misma necedad, la dureza de corazón y la conducta del ser humano es que genera toda esta clase de problemas. Pero bueno, veamos el lado agradable o el lado bueno de todo esto y de los mismos problemas que pueden servirnos a nosotros incluso para crecer. Ya hablamos un poquito de eso, que nos ayudan a fortalecernos, a crecer, a ser mejores, a aprendemos de los problemas y esto bueno es algo positivo dentro de lo malo que pueda haber. Y hoy vamos a aprender precisamente a superar los problemas. ¿Que hay problemas? Sí hay problemas, mi hermano. ¿Va a haber problemas? Desafortunadamente sí.
Recuerda que problema es todo aquello que solicita ser resuelto. Entonces va a haber a lo largo de la vida, decíamos, en nuestro caminar hay muchos, van a surgir muchas situaciones que necesitan ser solucionadas, y nosotros tenemos que ser inteligentes para poder superar estos mismos problemas que la vida nos pone en el camino. Y algunas cosas, unas actitudes que para iniciar esta enseñanza, entrar de lleno, que quiero decirte que aún teniendo conciencia de que hay problemas, mi hermano, estas actitudes que debemos tomar ante ellos son fundamentales, son importantes para poder superarlos. La primera, no rendirse ante ellos. Aquellas personas que ven un problema y lo ven así tan, tan difícil de resolver, se rinden, mejor se dan por vencidas, terminan tirando la toalla. ¿Por qué? Segunda actitud que no debemos tomar ante los problemas, no creerlos irremediables. A veces dice, esto ya no tiene solución. Y buscamos salidas falsas, equivocadas, o sea, tratamos de buscar soluciones erróneas que lo único que provocan son más problemas a la vida familiar, sobre todo a la vida matrimonial. Entonces, no debemos creerlos irremediables, no evadirlos. Los problemas no se les da la vuelta y los evade uno. Si son propios, sobre todo dentro del seno familiar, no los traten de embodegar o de esconder en diferentes lugares, porque, por ejemplo, hay gente que vive la vida matrimonial y que tiene problemas y que trata de ocultarlos para que los demás no los noten. La gente se da cuenta, de todas maneras, la gente no es tonta y se da cuenta de cómo vivimos. Entonces, en vez de tratar de ocultar sus problemas, mejor enfréntelos, no los evite, no los eluda. Y cuarta característica que debemos de tener ante los problemas, no tener miedo. Esto es importantísimo, mi hermano. El miedo es el peor enemigo para hacer cualquier cosa. Con miedo, la verdad es que no llegamos a ningún lado. El miedo nos paraliza, el miedo nos deja quietos y nos deja impotentes ante cualquier situación. A veces el problema no es ni tan grave, y la verdad es que por el miedo se nos hace algo más difícil, más preocupante, y pues finalmente terminamos siendo superados. La finalidad, decíamos, de esta enseñanza es ver cómo vamos a superar esos problemas. El título, decíamos, es Superando los Problemas, o sea, es un título de acción, de superar, de enfrentar, de tratar de ser mejores. Mira, la palabra superar significa ser superior o mejor que otro, ganar o aventajar, vencer algún obstáculo o dificultad, adelantarse, dejar atrás o rebasar. En pocas palabras, ser más grande que lo otro. En este caso estamos hablando del problema. Tú tienes que ser más grande, tienes que aventajar, tienes que superar, tienes que dejar atrás, tienes que vencer, tienes que ser superior al problema si quieres salir adelante. Aquellas personas que se achican ante los problemas, aquellas personas que los miran como irremediables, que los miran como, no sé, con temor y todo, jamás van a poder superar ni vencer los problemas. Entonces, esto de ¿cómo se llama?, de superar ellos, tenemos que manifestar esa superioridad que hay para poder vencer estos problemas. Tenemos que actuar con inteligencia. Perdón, es que el sol está un poquito afectando. Voy a jalar un poquito para acá. Y tenemos que ser inteligentes ante estas situaciones que vivimos, mi hermano. Tenemos que actuar con inteligencia para poder superar estos problemas. Dice por ahí una reflexión que la misma piedra que hace tropezar a uno, otro la ocupa para golpear, hasta para clavar un clavo, otro la utiliza de proyectil, pero el que es inteligente la utiliza para edificar, para construir. Todo depende también de
la actitud que tengas tú ante los problemas. Para poder superarlos, tienes que mantener una actitud firme delante de ellos. Repito, sin miedo y sin tratar de evadirlos, ni mucho menos enfréntelos. Dice por ahí un dicho: al toro se le toma por los cuernos. Así es menos peligroso. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, mi hermano, podríamos nosotros ver, analizar un poquito los dichos que tenemos en esta vida, que nos ayudan precisamente a sacar provecho de lo malo. Dice por ahí un dicho: si del cielo te caen limones, pues mi hermano, aprenda a hacer limonadas, hágase una agüita de limón, no se queje. No sé, hay algunos otros dichos que uno que dice que árbol que nace torcido, pues mi hermano, cuélguele un lazo y haga un columpio. Porque tenemos que aprender a sacar lo bueno de las cosas trágicas, de los mismos problemas, ser inteligentes para poder superar los problemas. Hay una frase muy conocida dentro del ámbito familiar, cuando son frases clásicas de mamá. Le dice de repente la hija a la mamá: mamá, no encuentro el chocolate. Y la mamá, enfurecida, le dice: ¿y si voy y lo encuentro, qué te hago? Y le dice la jovencita: un licuado, por favor. O sea, tratar de sacar de lo malo algo bueno. Y eso es una manera positiva de poder enfrentar los problemas para ser superados. No verlos como algo trágico, y créanme que a veces hay problemas que difícilmente se pueden ver de esa manera. Yo no estoy hablando de problemas pequeños, estoy hablando de toda clase de problemas. Sobre todo los problemas grandes, que son los que más nos atemorizan, son los que más nos preocupan, son los que más nos angustian, porque son problemas que vemos lejos de poder superar o de poder vencer. Hablar de problemas fáciles que se solucionan con una palabra, con una decisión y todo eso. Y aún así, mi hermano, yo quiero decirle que siempre debemos de ser positivos e inteligentes para poder enfrentar y superar los problemas que vivimos cotidianamente sobre todo dentro del núcleo familiar. Hablamos de la familia y de los problemas que en ella hay, porque decíamos que desafortunadamente van a estar ahí latentes en la vida familiar. Y yo decía, bueno, si una pareja ha decidido unirse en matrimonio y sabe que va a vivir todo el resto de su vida juntos, ¿para qué estarse complicando la vida? Imagínate, oye, dijéramos vamos a estar un rato y todo, y si peleamos pues no nos volvemos a ver y punto. No, aquí no es eso, mi hermano, aquí es que vamos a vivir todo el resto de nuestra vida con esta persona. Entonces, tratar de ser inteligentes y sobreponernos a las dificultades o problemas que puedan ir surgiendo a lo largo de la vida. Ser más inteligentes. Repito, nosotros mismos generamos los problemas que suceden dentro de la vida familiar. Entonces tenemos que aprender a superarlos, a ser mejores, a ser más grandes, a verlos inferiores a nosotros por grandes que sean. Y para esto, mi hermano, yo quiero compartirte dos historias que están escritas en la palabra de Dios y que nos ayudan a comprender un poco acerca de esto que te estoy hablando, porque quiero recordarte algo y te pido no lo olvides jamás, nunca lo olvides. En cualquier situación que estés viviendo de problemas o de dificultades en la vida, quiero que sepas que Dios siempre está contigo, que Él no se aparta de ti, que Él siempre va a estar a tu lado. Y Él está contigo para enfrentar cualquier tipo de problema. Él siempre va con nosotros y Él nos ayuda para poder vencer y superar cualquier tipo de problema. Quien actúa sin Dios se cansa, se rinde y es derrotado. Por eso es importante que no olvides que siempre Dios está presente contigo y te acompaña a lo largo de tu vida y te ayuda a vencer toda clase de problemas. Esto es importante, mi hermano. Y bueno, vamos a los textos bíblicos que quiero compartirte y que nos van a ayudar a entender un poquito esto que te estoy diciendo. Y uno de ellos está en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículos 8 y 9. Son unas palabras que Dios da y te las voy a leer a Josué precisamente.
Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 8 y 9. Que el libro de la ley no se aparte de tus labios, medítalo día y noche, así procurarás obrar en todo conforme a lo que está escrito, y tendrás suerte y éxito en todo lo que emprendas. ¿No te he mandado que seas fuerte y valiente? Pues no tengas miedo, ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estas palabras que Dios daba a Josué y que hoy nos las da a cada uno de nosotros, invitándonos, mi hermano, dice, mira, que no se aparten de tus labios la palabra de Dios para que esto te ayude. Dice, así vas a procurar obrar todo conforme a lo que está escrito. Oye, y en la vida familiar también hay guía en la palabra de Dios para llevarla a cabo, sí. Y cuando tú la meditas día y noche, cuando tú no se aparta de tus labios, ¿puedes tomarla como una directriz para la vida familiar? Claro que sí, porque en la palabra de Dios está escrito todo lo que se debe hacer y no dentro de la vida matrimonial. Pues fue aquí donde escribió el Señor la primer pareja que fue Adán y Eva, y todo lo que sucedió en la vida de muchas parejas que están escritas en la Biblia y a través de las cuales nos enseña de qué manera tenemos que vivir. Dice que si esto no se aparta de ti y vives conforme a lo que está escrito, podrás tener éxito en todo lo que hagas, en todo lo que realices. Y dice después, no tengas miedo ni te acobardes, pues Yahvé tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. O sea, sabiendo que la vida dentro del matrimonio no es tan fácil, repito, porque la complicamos nosotros mismos con nuestros actos. Entonces dice el Señor, no te acobardes ni tengas miedo, porque Yahvé tu Dios va a estar contigo a donde quiera que vayas. En todo lo que emprendas, en todo lo que realices, vas a tener éxito si sigues la directriz de lo que está escrito en la palabra de Dios. Esto es lo que yo te decía acerca de ello. Pero bien, lo interesante de esta historia que llama la atención no es tanto lo que le dice aquí a Josué, sino el por qué le dice esto a Josué. Regresamos un poquito a la historia acerca de por qué llega hasta Josué diciéndole esto. Al principio de este libro que te acabo de leer de Josué, en el capítulo 1, le da esta encomienda a Josué porque le dice, mi siervo David, Moisés ha muerto. Y Moisés era el encargado de llevar a la tierra prometida al pueblo de Dios. Y le dice, ahora te lo encomiendo a ti, ahora vas a ser tú, Josué. Por eso le dice, no tengas miedo, lo que vas a emprender adelante va. Porque resulta que cuando a Moisés le dio la orden de Dios de pasar, de conquistar la tierra prometida, lo que hizo fue decirle al ejército, al pueblo, vamos a conquistar. Y estos le propusieron, oye, déjanos ir a explorar la tierra, a ver a dónde vamos a caer. Y bien, él escogió un hombre de cada tribu, en este caso fueron 12 hombres que escogió para ir a explorar aquella ciudad que habían de conquistar. Cuando Dios le había dicho, no tengas miedo, yo voy con ustedes, yo voy por delante, y conquistarán esa tierra. Pero estos quisieron ser precavidos y mandaron a espiar a 12 hombres. Cuando regresaron atemorizados y metieron miedo a toda la población. Porque entonces Moisés les dijo, vamos adelante, les dio orden de salir en marcha y no quisieron, se rebelaron. Y dice la Escritura que porque ellos murmuraban, ¿cómo nos saca de Egipto para venirnos a matar aquí? La ciudad es enorme, tiene un ejército enorme, unas murallas que llegan al cielo, hay hasta gigantes. Y empezaron murmuraban de todo lo que habían visto y tuvieron miedo de enfrentar aquella ciudad. Aunque Dios les había dicho que iría con ellos, y no quisieron ir. Entonces Yahvé Dios le dijo a Moisés, oye, se están rebelando, por eso no, entonces estos no pisarán la tierra prometida. Cuando vieron la advertencia de Dios de que ya no iba a estar con ellos, quisieron ir por su cuenta.
Y Moisés, Dios le dijo a Moisés, no, diles que no vayan porque yo no estoy con ellos, porque no fueron cuando yo les dije que tenían que ir. Estos se aferraron y fueron, y obviamente fueron derrotados por los ejércitos de aquella tierra. Y entonces, ¿qué pasó? Pasaron muchos años hasta que murieron todos aquellos que desobedecieron, y los que iban a pasar ahora eran los hijos de estos mismos que habían tenido miedo por lo que habían visto. Por eso estas palabras que le dice Dios a Josué, le dice, hey, sé valiente, esfuérzate, no tengas miedo, yo voy a estar contigo. Porque aquellas personas habían tenido miedo, vieron el problema tan grande que se rindieron antes de enfrentarlo, aún sabiendo que Dios iba con ellos. No quisieron arriesgarse. Dijeron, no, es una ciudad muy grande, tiene un ejército grande, las murallas son tremendas, hay hasta gigantes ahí, y prefirieron no enfrentar el problema, prefirieron evadir el problema o darle largas. Empezaron a tener miedo, se rindieron antes de tiempo, que eran características que te decía yo que tenemos que tener presentes ante las dificultades que enfrentamos en la vida. Este pueblo tuvo miedo y finalmente Dios los abandonó, porque no quisieron entender que Dios iba con ellos. Por eso estas palabras de aliento a Josué que le dice el Señor, acuérdate que yo voy a ir contigo. No se te olvide, te decía yo, ten presente siempre eso, mi hermano, que Dios está siempre contigo en cualquier batalla que estés peleando, en cualquier situación o dificultad que tengas o problemas. Ahora, la otra historia que quiero compartirte es en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45 y 46. Escucha esto que te voy a leer. Dice la palabra de Dios así. Dice, contestó David al filisteo, Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Yahvé, Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto nos narra la lucha de David contra Goliat. Le dice David a Goliat cuando ya iba a enfrentar a Goliat, ¿sabes qué? Tú vienes a mí con todos tus armamentos, escudos y armas y todo. Yo voy nada más a ti con la ayuda de Dios. ¿Qué manera de declarar? Ahora quiero compartirte un poquito del contexto de esta historia. Estaban en guerra los filisteos contra el ejército de Israel. Y eran varios reyes aliados contra el reino de Israel. En ese tiempo estaba el rey Saúl delante del ejército de Israel. Y entonces estaban ya sitiando el reino de Israel. Y de en medio de aquellos ejércitos enemigos surge un hombre llamado Goliat, aproximadamente de cerca de 3 metros de altura, con una armadura tremenda, una lanza, dice que con una punta pesada y fuerte, no sé, venía bien equipado este gigante, y lanzó un reto al ejército de Israel. Y les dijo, escojan de entre ustedes un guerrero para que me enfrente. Si me vence, seremos sus esclavos, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Y dice la palabra de Dios en este libro de Samuel que estamos leyendo, que aquellos hombres y aquel ejército, bueno, hasta el rey, tuvieron miedo, se llenaron de temor. Al ver a aquel hombre tan grande y fuerte, poderoso, un gran soldado de aquel ejército retándolos, tuvieron miedo. Todo el ejército de Israel tuvo miedo, se atemorizaron. De hecho, narra la historia del rey Saúl que cayó hasta en depresión por el mismo temor que sentía. Y en aquellos tiempos el padre de David lo envía a llevarle su loncha a sus hermanos que estaban dentro del ejército de Israel también, sus hermanos mayores. Y llega este muchachito con el lunch con sus hermanos y le toca escuchar la amenaza que estaba haciendo Goliat contra el ejército. Y este jovencito se indigna, dice, ¿cómo es posible que este filisteo esté ofendiendo de esta manera al pueblo de Dios?
y les pregunta a los soldados del ejército de Israel qué es lo que está pasando y le platican exactamente lo que sucede. Dice, y además el rey Saúl premiará con cofres de oro y le dará por esposa a su hija a aquel que venza a este gigante. Y pues nadie, todos tienen miedo y David dice, pues yo he enfrentado al oso y al león y los he vencido porque Dios está conmigo, yo lo voy a enfrentar. Sus hermanos tratan de decirle que está loco, oye, no, ¿qué te pasa? Tú eres un niño, pero David va, lo llevan ante Saúl y se ofrece él, dice, yo, no te preocupes, su majestad, yo voy a pelear contra ese gigante. Obviamente Saúl lo mira y dice, pero ¿qué puedes hacer tú contra ese guerrero? Tú eres un muchachito, él es un soldado de toda su vida, entonces no creo que tengas mucha oportunidad contra él. Y David lo convence, le dice, el Dios Altísimo está conmigo. Saúl le dice, bueno, que tu Dios te ayude porque no sé cómo te va a ir. Y efectivamente llegamos a este punto donde lo enfrenta y le dice, es donde le dice, tú vienes con espada, lanza y escudo, yo voy con la presencia de Dios. Te voy a cortar la cabeza y se la voy a echar a los animales del campo para que la devoren. Y se deja venir Goliat contra David. David saca de su bolsa una piedrita, la mete en su honda, la lanza y se la clava en la frente y cae fulminado el gigante. ¿A qué vamos con toda esta historia, mi hermano? A que, mira, los problemas cuando son grandes, cuando están fuera del alcance de nosotros, nos atemorizan, nos llenan de temor, nos acobardan. Y no solamente a unos, dice que aquí hasta el rey, todo el ejército, gente preparada, gente que había luchado en batallas y todo, y estaban temblando de miedo ante esa situación, porque muchas veces los problemas nos atemorizan tanto que nos hacen temblar de miedo y nos debilitan. David dijo algo bien cierto que te dije yo hace un rato que no debes olvidar. Los problemas enfréntalos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, de tu Dios. Así sean los problemas que sean, tú no te preocupes, mi hermano, tú vas con la presencia de Dios en tu vida a enfrentarlos. Todos los problemas o situaciones difíciles que acontezcan dentro de la vida familiar, sobre todo en el matrimonio, mi hermano, cuando a primera de cambio ya se quieren divorciar, ya se quieren separar porque no somos capaces de superar los problemas, no somos capaces de aguantar a un Goliat, lo vemos gigante, lo vemos enorme, creemos que como aquellos hombres que fueron de espías a aquella ciudad que iban a conquistar, mira, son murallas grandotas, es imposible, el carácter de esta no cambia, el carácter de este es insoportable, no, ni quien lo aguante, y empezamos a ver todo eso malo que en vez de ayudarnos nos hace atemorizarnos más y ver invencible aquella situación. Claro, tú no vas a vencer. En este caso, Dios puso en manos de David la victoria, porque es Dios quien nos va a ayudar a superar los problemas. No vas a ser tú quien va a cambiar el corazón de tu esposo, de tu esposa. Es Dios mismo quien está contigo y te va a dar la victoria ante cualquier situación difícil que estés viviendo. Con los hijos, ya se metió a la droga, al alcohol y todo, y empiezan problemas, pleitos en la economía, no sé, dentro de la vida matrimonial surgen muchísimos problemas y discusiones a veces por cosas tontas que no somos capaces ni inteligentes como para superarlas y ser más grandes que esas situaciones. Tenemos que, mi hermano, aprender a enfrentar este tipo de situaciones y problemas que tenemos dentro. Dice la palabra de Dios por ahí en un texto, nos gloriamos incluso en medio de los problemas, porque sabemos que esto trae a nosotros paz. Y esta paz se engendra también en nosotros virtud probada, o sea, la capacidad y la fuerza de poder enfrentar esos problemas. Y esta virtud probada trae esperanza a nuestras vidas, que nos mantiene con la esperanza de poder solucionar o poder superar cualquier situación. Y la esperanza no falla porque el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos que toda situación, todo problema, toda cuestión, por
grande o pequeña que sea, si la enfrentamos con Dios, mi hermano, la victoria es nuestra. Aquellos hombres quisieron después enfrentar a los ejércitos por su propia cuenta y fueron derrotados. No así el pueblo que conducía a Josué, porque fueron aquellas murallas enormes, tremendas. Y si tú lees el contexto de esta historia, al fin de esta historia, te darás cuenta de qué manera tan simple e increíble vencieron aquel ejército, cuando las murallas de Jericó cayeron con tan solo un alarido a la orden de Dios. Bueno, es una historia muy hermosa y todo, que te invito a que la leas y sobre todo que entendamos que cuando Dios está con nosotros, la victoria está de nuestro lado. Y entonces podremos ser superiores a cualquier situación o cualquier problema. Esta es la manera a través de la cual Dios nos enseña a poder superar todo problema dentro de la vida matrimonial. Más adelante tendremos algunas enseñanzas con armas que Dios nos da para poder superar estos problemas, porque David no iba desarmado. David, claro que llevaba armas, llevaba sus piedras, llevaba su honda y con eso enfrentó a Goliat. Claro que el ejército de Israel no entró con los brazos cruzados, entró y Dios derribó la muralla y estos entraron a conquistar y a derrotar aquella ciudad que iba a ser de ellos. Entonces, mi hermano, también Dios nos da armas para poder vencer y superar los problemas dentro de la vida matrimonial. Un pequeño adelanto de una de estas armas que Dios nos da para vencer los problemas dentro del matrimonio, de la familia, es el amor, que es de lo que estaremos hablando en la próxima enseñanza. Y así tenemos algunas otras armas que seguiremos hablando de ellas para poder tener con qué ser superiores a todo problema dentro de la vida familiar. Le damos gracias a Dios por este mensaje y a ustedes por sintonizar este canal. Que Dios les bendiga.